Dios le bendiga, Dios le guarde a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de esta gran emisora Radio Vida 90.5 FM 1400 AM. Este es su programa acercándonos humildemente a la Biblia. Con este su servidor Manuel Ramos, que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. No solamente nos puede escuchar por Radio Vida, sino también por la página de Facebook Live. Ahí en esa plataforma de Facebook Live de Radio Vida nos puede también escuchar y nos puede ver. Y la parte de comentarios, ¿verdad? Nos puede saludar, darnos like, hacer algún tipo de pregunta que posteriormente podamos trabajar. Y también, si usted lo desea, tenemos el canal de YouTube, que también ponemos estos programas en este canal de YouTube. Nos pueden buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Canal de YouTube, Manuel Ramos Educación Cristiana, y ahí, ¿verdad?, se puede suscribir para que le avise cuando subamos un nuevo video. Así que hoy tenemos la continuación del tema que empezamos el miércoles pasado, sobre una introducción a la escatología, ¿verdad? Eso fue lo que empezamos a discutir, ¿verdad?, el miércoles pasado, y vamos a darle continuación en esta tarde de hoy. Pero antes vamos a orar para comenzar este programa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das. Yo te pido una bendición especial para cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de los diferentes medios. Glorifícate, Dios, en sus vidas. Cualquier petición, solicitud, Señor, que tengan delante de tu presencia, obra. Te pido, Señor, que tú obres de manera especial, Dios, y que haga, Dios mío, la diferencia, el cambio. Haga, Dios mío, Jesús, el milagro, de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que damos continuación a este tema de la escatología. Una introducción, ¿verdad? Algo básico, ¿verdad?, que podamos llevar. Acuérdense que esto es un programa totalmente educativo, ¿verdad? Es como si fuera una clase, ¿verdad?, de Biblia, ¿no?, de teología. De hecho, antes de empezar, ¿verdad?, queremos saludar a todos esos estudiantes que están conmigo allá en la Universidad Teológica del Caribe. Un saludo a cada uno de ellos, tanto las diferentes clases que estamos ofreciendo a través de la universidad. La clase de literatura sapiencial, que estamos ya casi culminando el trimestre. Y también la clase de epístolas generales, ¿verdad? Y otras clases más que damos a través de la plataforma online de ética, capellanía, intervención pastoral. Hay diferentes clases que estamos ofreciendo, y también un saludo también a ellos, ¿verdad? Y que el Señor le continúe bendiciendo. Así que continuamos con este tema tan importante, y habíamos dicho en el programa pasado, hablando de la escatología, uno de los puntos importantes que expresamos, ¿verdad?, que este tema, muchos teólogos, ¿verdad?, han sugerido que se debe de hablar, cuando se habla de escatología, se debe dirigir casi siempre, ¿verdad?, o siempre, en la escatología cristiana, en términos paradójicos, en el sentido, ¿verdad?, afirmando tanto el ya como el todavía no, ¿verdad? Por eso se llama paradójico, ¿no? Porque es como algo contrario. Pero en la escatología cabe esta expresión muy bien, y podemos, ¿verdad?, bíblicamente afirmar el ya como el todavía no. O sea, Jesús vino y sin embargo Jesús ha de venir, ¿verdad? O sea, la expresión paradójica que muchos libros de escatología lo expresan, lo enseñan, para trabajar estos temas escatológicos, ¿verdad? Como mencionamos el miércoles pasado, la escatología son los eventos de porvenir, ¿verdad? Y que estos eventos de porvenir cubren ciertas áreas, ¿verdad? La sombrilla es bastante grande, ¿no? Y uno de los temas que hablamos el miércoles pasado era el tema de la muerte, que está dentro de la escatología, ¿no? Está dentro de la escatología. Otra cosa que mencionamos, y lo que queremos abundar un poco más ahora en este comienzo de este programa, es la escatología, lo que se llama la escatología presente, ¿verdad? La escatología presente. La expectativa escatológica genuina
tiene consecuencias para la vida presente. ¿Ok? Así que la escatología no es algo de que es algo, no solamente es algo que podamos esperar en el futuro, sino que también es algo que podemos experimentar ahora, en el presente. Y por eso muchos teólogos lo trabajan de esta manera, lo mencionan como en la escatología presente. Así que no solamente la parte futurista, sino la parte también de nuestra vida ahora. Ya la escatología está trabajando ahora en nuestras vidas. Quien verdaderamente espera ciertos resultados al fin de sus vidas y de la historia ha de vivir según esa esperanza. Y eso es un buen argumento, ¿no? Si yo estoy viviendo una vida esperando esos eventos de porvenir, esos eventos futuros, eso va a significar también, o debe significar también, que en mi vida presente yo voy a vivir según esa esperanza. Porque no tiene sentido que yo espere a Cristo, mi vida sea una vida normal, rutinaria, que no demuestre que Cristo vive en nosotros. Así que eso es parte de la escatología presente, algo que yo estoy esperando en un futuro, pero como lo estoy esperando en un futuro, tengo que vivir eso ahora. Tengo que vivir esa esperanza ahora, en el presente. Eso es escatología, ¿verdad? Que aplica también al presente. Así que quien verdaderamente espera que su oración sea contestada, venga tu reino, ¿verdad? Que eso es parte de la oración de Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5-7. En la oración modelo, Jesús puso ahí, en esas características que él pone de ese modelo de oración, pone que hay que pedir al Señor, a Dios, venga tu reino. Así que quien verdaderamente espera que su oración sea contestada, venga su reino, vivirá como quien de veras espera la venida del reino. Vuelvo y repito, es contradictorio yo usar la oración modelo de Jesús y orar al Señor, Señor, venga tu reino, y yo vivo una vida desagradable al Señor, una vida de desobediencia. Así que la escatología futura debe afectar también mi presente. Otra cosa que mencionamos y queremos recalcar sobre ella porque realmente es algo bien importante, la escatología. La escatología está unida, tiene que ver con la esperanza. Y recalcamos el miércoles pasado y volvemos a recalcar que es lamentable cuando este tema se trabaja, lo menos que hablan de esperanza. Así que se toca mucho unas áreas de la escatología, pero se deja lo más importante, que es la esperanza. Se habla de los sellos, de los juicios, de los castigos, de las cosas sobrenaturales donde va a haber desastre. Y eso se recalca y se recalca y se recalca. Pero eso no es lo único en la escatología. Toda esa información, todos esos detalles de juicio, tiene que concluir con un mensaje de esperanza. Si no hay un mensaje de esperanza en la escatología, estamos a mitad. O sea, no estamos dando el mensaje completo escatológicamente. La esperanza es el fundamento, es la base de la escatología. Es precisamente cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, prácticamente estamos hablando de que el contexto histórico, el Juan de Apocalipsis le está escribiendo a la iglesia perseguida de aquella época, a finales del siglo I. Entonces, alguien que es perseguido, alguien que ve que están matando a los cristianos, que están sufriendo, siempre va a hacer la pregunta: Dios, ¿dónde tú estás? Entonces, a través de esta literatura apocalíptica se contesta esa pregunta. No se quita de sufrimiento al ser humano, pero sí Dios se hace presente en medio del sufrimiento. Entonces, otra cosa importante que presenta la escatología y también presenta el libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis presenta a un Dios estructurado. Las cosas van a estar malas, pero no van a estar malas porque Dios se le fue el control. Porque Dios no pudo más con Satanás y Satanás le ganó un par de rounds. No. Todo es un plan, todo es una estrategia divina. Así que no es lo mismo sufrir pensando que esto no tiene remedio, que esto está, como dicen por ahí, al garete. Eso es diferente a pensar que estoy sufriendo, sí,
Pero Dios está sentado en su trono. Eso trae esperanza. Y es el propósito, lo que hablamos el miércoles pasado, que el propósito de la literatura apocalíptica, y Apocalipsis se escribió en ese género literario, está basada en esa esperanza, que Dios está en medio de su pueblo a pesar de, ¿verdad? Individualmente también lo podemos decir, que Dios está presente en nuestras vidas a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestra enfermedad, a pesar de las circunstancias difíciles. Dios se hace presente. Y eso es esperanza. Esperanza. Pero son preguntas que surgen en la situación difícil. Y son preguntas que surgieron en la época intestamentaria, donde nació la literatura apocalíptica por medio de los judíos. Y nació la literatura apocalíptica por medio de los judíos, específicamente en este ambiente que estamos explicando. Los judíos miraban a su alrededor, miraban a la historia, al pasado, miraban al presente, y se daban cuenta que Israel no salía de un hoyo cuando se metía en otro. Una nación lo invadía, salía de esa nación, o caía en manos de otra nación, y así estaban siglos y siglos y siglos. Los judíos se preguntaron, pero espérate, ¿cuándo nos van a quitar el guante de la cara? ¿Dónde está Dios aquí? Son preguntas existenciales, muy, muy aceptadas. O sea, el ser humano se pregunta, cuando las cosas están malas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi crisis? ¿Dónde está Dios en los acontecimientos destructivos de la vida? ¿Dónde está el Dios de las promesas? ¿Acaso Dios cumple sus promesas? El ser humano se hace todas esas preguntas. Los judíos se hicieron esas preguntas en el momento de crisis, en el momento de confusión, en el momento que fueron sacudidos, en la época intestamentaria, donde miraban para atrás y espérate, no salimos del poder de Faraón. Después, siglos después, caímos invadidos por Asiria, reino del norte. Después, 200 años después, el reino del sur cayó invadido por Babilonia. Después caímos, pasamos de Babilonia, pasamos a los persas. Después de los persas pasamos a los griegos. Ven acá, pero esto va a seguir. Y después los romanos. ¿Y cuándo va a parar esto? ¿Dónde está Dios en este asunto? Y ahí nace la literatura apocalíptica, donde a través de esos códigos, de esas características de la literatura apocalíptica, esos símbolos, los números, las imágenes, a través de esa codificación, contesta esas preguntas. Lo importante de esta contestación, vuelvo y repito, no es que te va a decir, que te va a evitar pasar por ciertas crisis, sino que te promete acompañarte en medio de la crisis. Y muchas personas que están pasando por necesidades, que están en los hospitales, han entendido esto. Por eso cuando tú los vas a visitar, tú esperas a una persona decaída, triste, en depresión, y cuando tú ves a esas personas alegres, cantando coritos, predicándole a la enfermera, predicándole al doctor, porque han entendido realmente que Dios está presente en sus vidas a pesar del sufrimiento, a pesar de la mala noticia, a pesar de la enfermedad. Y ese es precisamente el mensaje que lleva a la literatura apocalíptica y que lleva a la escatología. Mensaje de esperanza a pesar del sufrimiento. En tiempos de dolor y de incertidumbre, la escatología garantiza, esto es muy importante en el programa de hoy, en tiempos de dolor y de incertidumbre, la escatología garantiza, número 1, la esperanza. Número 2, garantiza el amor de Dios. Número 3, garantiza la consolación divina. Número 4, la seguridad de que Dios siempre es fiel a su pueblo. Número 5, la escatología garantiza la seguridad que Dios siempre cumple sus promesas. Pero no sabemos el cómo, ni el cuándo. Eso está en el tiempo de Dios. Eso es lo que te garantiza la escatología, a través de ese fundamento de esperanza. Esperanza, amor, consolación,
seguridad que Dios siempre es fiel a su pueblo, la seguridad que Dios siempre cumple sus promesas, pero no sabemos el cómo ni cuándo. Eso está en el tiempo de Dios. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos y ya queremos saber el cómo y el cuándo, pero eso es prerrogativa divina, eso es prerrogativa de Dios. Lo que nos resta a nosotros es vivir una vida de esperanza a pesar del sufrimiento. Y eso es, ¿verdad?, un asunto totalmente fundamental en la escatología. Quizás muchos están pensando, pero espérate, si yo he escuchado estudios de Apocalipsis, he escuchado estudios de escatología y a mí nunca me han hablado de estas cosas. Pues lamentablemente, ¿verdad? Muchas personas, lamentablemente, cuando hablan de escatología, no ponen énfasis en los principios fundamentales de escatología, que es la esperanza que nos da Dios. La escatología nos enseña que nuestro Dios nos acompaña y se hace presente cuando, ¿verdad?, cuando estamos pasando diferentes circunstancias adversas. Así que esa enseñanza que recibimos de la escatología es simplemente que nuestro Dios nos acompaña. Y se hace presente cuando pasamos diferentes adversidades, como la soledad, la incertidumbre y el desasosiego, como la enfermedad, como el momento de la muerte. Dios se hace presente en esas circunstancias. Dios se hace presente en esas circunstancias. La soledad, la incertidumbre y el desasosiego, la enfermedad, y también, muy importante, en el momento de la muerte. El momento de la muerte. Y personas que están ahí al borde de la muerte, que han entendido esto perfectamente y están conectados con Dios y saben que Dios está presente a pesar de que están a punto de cruzar el puente, están tranquilos. Están tranquilos y respiran paz, ¿verdad? Y eso es lo que hace la escatología. Nos trae paz, nos trae la tranquilidad que nuestro Dios no está dormido allá en su trono, ni que está ocupado allá fiestando con sus ángeles en el tercer cielo. No, Él está presente. Él está presente en nuestras vidas. Y eso, ¿verdad?, es fundamental en el tema de la escatología. Otro tema importante cuando hablamos de escatología son, ¿verdad?, los eventos del porvenir. Y aquí, la forma que yo entiendo que es la mejor manera de manejar esta situación es presentando las diferentes escuelas o diferentes interpretaciones con respecto a los eventos del porvenir. Y existen básicamente cuatro escuelas. Así que ha habido mucha discusión, se ha dedicado a la tarea, ¿verdad? Como ha habido mucha discusión respecto a esto, se han dedicado a la tarea de determinar el orden de los acontecimientos escatológicos. Y cada escuela tiene su forma de ver esos eventos, su forma de interpretación. Tienen textos bíblicos las cuatro. Claro, no piense aquí que no, esta tiene texto, esta es bíblica, este no. No, las cuatro tienen textos bíblicos. Son interpretaciones de textos bíblicos que se fueron formando a través de los siglos. Tenemos escuelas que son bien antiguas, como el siglo II, siglo III. Y tenemos escuelas tan cercanas como el siglo XX. Finales del siglo XIX y siglo XX. Estas cuatro escuelas son, número uno, premilenianismo histórico. Número dos, tenemos la escuela amilenialismo. Amilenialismo. Número tres, postmilenialismo. Y número cuatro,
premilenianismo dispensacional. Repito, premilenianismo histórico, amilianismo, postmilenianismo, premilenianismo dispensacional. Como notan, los mismos nombres de estas escuelas ya van nombrando uno de los eventos que es el milenio, ¿verdad? Que en Apocalipsis, ¿verdad?, se habla de esto, el milenio. Pero junto con el milenio está también la venida de Cristo, todo lo que Dios va a hacer, ¿verdad?, escatológicamente, y hasta el tema de la eternidad. Y esas son las 4 escuelas que van analizando estos eventos. Así que hay iglesias que apoyan una escuela, otras iglesias que apoyan otra. Así que ahí vamos a ver diversidad de pensamientos, diversidad de interpretaciones con respecto a la segunda venida de Jesús y a los otros eventos. La número 1 que mencionamos, premilenianismo histórico, ¿verdad? Esa prácticamente, ¿verdad?, es una de las más antiguas. Muchos padres de la iglesia la apoyaban, siglo II, siglo III, siglo IV, hasta el día de hoy. Prácticamente el premilenianismo histórico, la palabra lo dice, premilenianismo. Significa que Cristo viene antes del milenio. Premilenianismo. Cristo viene antes del milenio. Así que esa es una de sus aseveraciones, de sus argumentos, ¿no? ¿Volverá Jesús físicamente para el premilenianismo histórico? Sí. Lo estoy, ¿verdad?, resumiendo para no coger mucho tiempo. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? Después de una tribulación de 7 años, antes del milenio. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo serán hechos simultáneos. Esta escuela dice que sí. Y esto es algo que tenemos que detener un poquito, porque mucha gente confunde el arrebatamiento con la venida, la segunda venida de Cristo. Son dos eventos totalmente diferentes en las interpretaciones que se dan. ¿Ok? Así que esta escuela que acabo de mencionar, el premilenianismo histórico, ¿verdad?, no cree en el arrebatamiento, pero sí cree en la segunda venida de Cristo. Obvio, ¿verdad? Porque la segunda venida de Cristo está tan explícita en las Escrituras. De hecho, todas las escuelas que mencioné, las 4, todas creen en la segunda venida de Cristo. Eso es algo que no sé, que es lógico, ¿no? Por lo que acabo de decir. Las Escrituras, la Biblia, es bastante explícita en que Cristo viene por segunda vez. Así que todas las escuelas, si queremos buscar algo que sea armónico en las 4, a pesar de las diferencias que tienen entre ellas, pues algo que es armónico en las 4 es esa. Las 4 creen en la segunda venida de Cristo. Por lo contrario, la doctrina del rapto, el arrebatamiento, pues esa no es compartida por la mayoría de las escuelas. Solamente de las 4, una cree en el arrebatamiento. Las otras 3 no. Creen en la venida de Cristo, pero no creen en el arrebatamiento. O lo tienen como un evento simultáneo, ¿no? Así que solamente una escuela, que es la 4ª que mencionamos ahorita, premilenianismo dispensacional, es la única que apoya la enseñanza del arrebatamiento de Jesús a la iglesia. Otra pregunta que hacemos: ¿habrá una gran tribulación? De esta escuela dice sí. ¿Sufrirán los cristianos durante la tribulación? Ellos dicen que sí. Los cristianos pasarán por la tribulación, serán perseguidos y sufrirán por causa de Cristo. Y esto es lo que enseña esta escuela llamada premilenianismo histórico. Y ya mencionamos que es la más antigua. Muchos cristianos, muchos padres de la iglesia la apoyaban o todavía la apoyan, ¿verdad? Y es una de estas 4 escuelas. ¿Okay? Así que esto sería más o menos si usted pertenece a una iglesia conservadora, pues más o menos lo mismo, pero ellos no apoyan la doctrina del rapto. Lo demás se queda más o menos, ¿verdad? Claro, cuando una escuela rechaza la doctrina del rapto, cae en la enseñanza
de que la iglesia también pasará por la gran tribulación, porque una cosa lleva a la otra. ¿Habrá literalmente un milenio? Ellos dicen que sí. Después de la tribulación, Cristo regresará y reinará durante 1000 años. ¿Quiénes serán salvos? Solo los cristianos. ¿El Estado moderno de Israel es pertinente para interpretar las profecías de Apocalipsis? Ellos dicen que no. Esta escuela, premilenialismo histórico. ¿Cuándo se generalizó esta perspectiva? Fue posiblemente la primera interpretación, ¿verdad? Que yo lo acabo de decir, del fin de los tiempos surgió hacia fines del primer siglo. O sea, la iglesia primitiva prácticamente. Y esta enseñanza es la que permeaba a final del siglo I, siglo II y por ahí para adelante. Muchas partes de la iglesia primitiva, ¿verdad? Como acabo de decir, adoptaron esta perspectiva como Lactancio, siglo III y IV, Irineo, siglo II y III, Justino Mártir también caía en esta escuela, siglo II, siglo I y siglo II. Posiblemente Papías de Hierápolis, uno de los discípulos del apóstol Juan, también creían en esta escuela. Siglo I, siglo II. Entre los pensadores bíblicos modernos que adhieren a esta postura están diferentes como John Warwick, Montgomery, George Beasley, Murray, Robert Gondry, George Ladd, entre otros. La segunda escuela que mencionamos, amilianismo. Acuérdense que la letra A es como si fuera como si negativo, ¿no? O sea, ellos no creen en el milenio. O por lo menos en el milenio literal, ¿no? O como acontecimiento literal. Y por eso se llama amilianismo. Amilianismo. En los amilianismos, ellos, como dije ahorita, todas creen en la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? Ellos dicen en cualquier momento. El momento exacto no es importante, dicen ellos. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo serán hechos simultáneos. Ellos dicen que sí, acuérdense, no, ellos no creen en el arrebatamiento. ¿Habrá una gran tribulación? Ellos dicen la tribulación tiene lugar en cualquier época de persecución a los cristianos o cuando hay guerras y catástrofes. O sea, todos los eventos que la humanidad ha pasado en todos estos siglos, que la iglesia también ha pasado por muchas persecuciones y todavía estamos pasando por persecuciones. Quizá no es nuestra parte del mundo, pero en la parte de allá del oriente, ahora mismo la iglesia está siendo perseguida. Y todos esos eventos de todos estos siglos, pues ellos lo ubican como parte de la gran tribulación. ¿Sufrirán los cristianos durante la tribulación? Pues sí, que una cosa lleva a la otra, ¿no? Los cristianos serán perseguidos y sufrirán hasta la segunda venida de Jesús. La persecución se intensificará, o sea, aumentará hacia el final de este periodo. ¿Habrá literalmente un milenio? No, o sea, ellos no creen que es literal, simplemente el milenio se refiere al reino de Cristo en los corazones de los creyentes, en toda la historia, ¿verdad?, de la humanidad. Acuérdense que son amilianismo, o sea, no creen en el milenio. ¿Quiénes serán salvos? Solo los cristianos. ¿El Estado moderno de Israel es pertinente para interpretar las profecías de Apocalipsis? No. Ellos dicen que no. ¿Cuándo se generalizó esta perspectiva? O sea, esta escuela, ¿cuándo nació? La primera dijimos que nació a finales del siglo I, que es la más antigua de las cuatro. Esta se generalizó a principios del siglo V, el año 400 después de Cristo, y goza de favor en la actualidad. Todavía hay gente, ¿verdad?, que apoya hoy en día el amilianismo. Así que nace a principios del siglo V, siglo V. Muchos creen que los grandes reformadores
Martín Lutero, Juan Calvino, pues, iban por esta misma línea. También otros hombres en la historia importante en la iglesia también creían en lo mismo. Muchos estudiosos de la historia de la iglesia creen que Agustín de Hipona, padre de la iglesia, fue el primer amilianismo, una opinión de muchos teólogos. La número 3, postmilianismo. Postmilianismo significa que Cristo viene después del milenio. Después del milenio. Bueno, amilianismo, que no cree en el milenio. Premilianismo, que Cristo viene antes del milenio. Y ahora viene postmilianismo, que Cristo viene después del milenio. ¿Cuándo será esta segunda venida de Jesús? Después del milenio. ¿Volverá Jesús físicamente? Sí, porque todas creen en la venida de Cristo. ¿El arrebatamiento es simultáneo a la venida? Ellos dicen que sí. Esta escuela enseña que sí. ¿Habrá una gran tribulación? La tribulación, dicen ellos, es el conflicto entre el bien y el mal, que existe desde la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Sufrirán los cristianos durante la tribulación? Ellos enseñan que sí. Los cristianos han sido llamados a predicar el evangelio y la tribulación ocurre siempre que hay oposición al evangelio. ¿Habrá literalmente un milenio? No, tampoco creen en un milenio literal. El milenio se refiere a un periodo de paz en que el evangelio llegará a todo el mundo. ¿Quiénes serán salvos según los postmilianismos? Solo los cristianos. ¿El Estado moderno de Israel es pertinente para interpretar las profecías de Apocalipsis? Ellos enseñan que no. ¿Cuándo nació esta escuela? Es posible que ya se aceptara en el año 300 después de Cristo, o sea, a principios del siglo IV, y en la actualidad no goza de mucho favor. O sea, no son tanto los postmilianismos como los demás que hemos mencionado hasta ahora. Así que, resumiendo hasta ahora, hemos mencionado 3 escuelas. Las 3 son bien antiguas. Siglo I, siglo IV, siglo V. Las 3 son, ¿verdad?, a principios de los primeros siglos, después de Cristo. La última, premilenialismo dispensacional, es la que predomina en las iglesias conservadoras. Hoy en día es parecida a la primera, lo único que esta sí apoya y sí cree en la doctrina del arrebatamiento. Es la gran diferencia de esta última escuela con las demás escuelas. Pero dentro del premilenialismo dispensacional hay también divisiones internas. Está la era la era cristiana, está el arrebatamiento, la gran tribulación, el milenio, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio y la eternidad, ¿verdad?, con su juicio final. Pero hay otros que están dentro de esta escuela, premilenialismo dispensacional, que tienen diferencias con la cuestión del timing, ¿no?, del tiempo del arrebatamiento. Y de ahí salen los pretribulacionales y los mesotribulacionales. ¿Okay? Los pretribulacionales, pues la mayoría, ¿no?, que Cristo viene antes Cristo viene ahí en el mismo momento del arrebatamiento, ¿no? Pero también existe gente que son mesotribulacionales, o sea que Cristo viene a mitad de la gran tribulación. O sea, se coge bien literal los números, que el anticristo estará gobernando 3 años y medio, habrá tranquilidad, resolver todos los problemas, y después entonces que se revela negativamente. Entonces ellos dicen, pero si esos 3 años y medio no hay problema, pues yo creo que entonces Cristo tiene que venir antes de que el anticristo se manifieste, ¿verdad? Eso es lo que ellos enseñan. Eso se llaman los mesotribulacionales, que está dentro de la escuela premilenialismo dispensacional. Hay otro grupo que es bien pequeño, que también pertenece a esta escuela premilenialismo dispensacional, que creen que en la gran tribulación habrá diferentes raptos. Así que, contestando las preguntas que le hicimos a las 3 escuelas, ahora aplicándolo al premilenialismo dispensacional, ¿volverá Jesús físicamente? Sí, ¿verdad? Porque las 4 creen en la venida de Cristo. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? Después de una tribulación o 7 años antes del milenio. ¿El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo serán hechos simultáneos?
No. O sea que la única escuela que cree en el arrebatamiento es esta, el premilenialismo dispensacional. ¿Ok? La única que cree en el rapto es esta escuela. ¿Habrá una gran tribulación? Sí. ¿Sufrirán los cristianos durante la tribulación? Los cristianos serán arrebatados antes de la tribulación, o el arrebatamiento pretribulacional, o a los 3 años y medio, que son los mesotribulacionales, lo que acabamos de explicar. ¿Habrá literalmente un milenio? Sí. Esta escuela cree que el milenio es literal. Literal. ¿Quiénes serán salvos? Solo los cristianos. ¿El Estado moderno de Israel es pertinente para interpretar las profecías de Apocalipsis? Sí. Es la única escuela que dice que sí a esta pregunta. Y también la única que cree en el rapto. ¿Cuándo empezó esta escuela? Esta escuela de premilenialismo dispensacional es la más nueva de todas. Acuérdense que hablamos que las primeras 3, siglo I, siglo IV, siglo V. Esta es tan nueva como el siglo XIX. Hace poco. ¿Ok? Ahí que surgieron varias enseñanzas simultáneas que, como dicen por ahí, ¿verdad?, cogieron pon con el avance y el nacimiento del movimiento pentecostal, ¿verdad? Se unieron estas doctrinas, la de rapto, la de las dispensaciones, todo se envolvió, y como en el siglo XX fue la religión que más creció, finales del siglo XIX y siglo XX, la religión que más creció fue la pentecostal. Y al crecer el pentecostalismo, pues también creció estas enseñanzas de arrebatamiento y de la enseñanza de las dispensaciones. En el tema de dispensaciones, es para que sepan, ¿no? Acuérdense que esto es un programa educativo, ¿verdad? Estamos enseñando como si fuera una clase de Biblia, ¿no? Esta enseñanza de las dispensaciones, para que sepan que es una enseñanza de varias que hay. Creo que hay como 4 o 5 enseñanzas de cómo Dios trata con la humanidad. Está la de los pactos, está la de la continuidad, está esta de las dispensaciones y otras 2 o 3 más, ¿verdad? Cuando uno estudia en la universidad, por lo menos a mí me lo hicieron cuando estaba estudiando en bachillerato, el profesor nos hizo leer el libro donde explican estas diferentes explicaciones, entre ellas las dispensaciones, y después te pregunta, léelas, estúdialas, trata de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? Porque como no tiene ya un preconocimiento, trata de ser lo más objetivo posible y al final concluye con que tú entiendes cuál es la más correcta para ti. Pero el ejercicio de leerlas todas y estudiarlas todas fue súper interesante, porque en las iglesias, pues prácticamente, o en muchas iglesias, no en todas, ¿verdad?, pues no se enseña solamente más que la dispensación. Y la gente ni sabe que hay otras explicaciones también muy razonables y muy eficaces. Así que realmente, ¿verdad?, quisimos resumir la enseñanza de estas 4 escuelas: la postmilianismo, amilianismo, premilianismo dispensacional y premilianismo histórico, ¿verdad? Simplemente quisimos mencionarla y dar, ¿verdad?, una pequeña explicación de cada una, porque esto es parte también de este tema de la introducción de la escatología. ¿Ok? Ya los acontecimientos escatológicos son un acto de amor de parte de Dios. Importante, ¿verdad?, esto mencionarlo, ¿no? Los acontecimientos escatológicos son un acto de amor de parte de Dios. Debemos estar firmes en que Dios siempre está presente en nuestra vida, aún en los momentos difíciles. ¿Ok? Estamos, ¿verdad?, estamos como concluyendo, ¿verdad? No debemos detenernos a pesar o esperar los eventos escatológicos en una postura paralizada, sino mantenernos trabajando para el reino de Dios. Eso es bien, bien importante en este tema. Tenemos muchos ejemplos de que realmente
en algunos tiempos de la historia de la iglesia se han desviado un poco en este sentido, ¿no? Y en la Biblia hay un ejemplo clarito de esto, ¿no? De que enseñan la venida de Cristo o enseñan el arrebatamiento de una forma extrema. Y eso no es malo, ¿verdad? Lo malo es que descuidan las ejecutorias de la iglesia con los deberes principales que Dios ha puesto en sus manos. Ahí está lo malo. Yo estar tan pendiente y tan pendiente a su venida que me descuido en las cosas que tengo que hacer aquí en la tierra. Ahí está lo malo. No es de malo creer, claro que no. Lo malo es descuidarme de las tareas que Dios ha puesto en mí como cristiano y como iglesia, porque estoy tan pendiente a que Cristo me lleve, que empiezo a descuidar mis responsabilidades como iglesia y como cristiano. Ahí sí está lo malo. Y en la Biblia hay un ejemplo de esto, clarito, que es lamentable que no se hable mucho de él. Y estoy hablando de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, que ese es uno de los temas principales, junto con los falsos maestros y otros temas que se tocan, pero el tema principal de esa epístola, segunda de tesalonicenses, es este precisamente, es descuidar sus deberes porque estaban esperando a Cristo. Y la carta lo que hace es tratar de corregir esa situación. Por eso hay una parte que dice, el que no trabaja y que no coma. ¿Por qué se dice eso en Tesalonicenses? Porque la gente dejó de trabajar porque Cristo venía. Y no lo vea como algo antiguo, no, eso fue en el siglo I. Cuidado que todavía esos pensamientos están en el presente. Porque yo los he escuchado. O sea, yo he escuchado a personas hablando así. No, voy a quitar a mi niño de la escuela. No, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque ya Cristo viene. Ten cuidado. No vayas a fallar en tu responsabilidad como cristiano porque estás esperando a Cristo. Y entonces el apóstol Pablo corrige este problema en la segunda epístola. Entonces hay una sección ahí en esa epístola que habla, que como que pone un freno a la gente. Mira, estamos hablando que Cristo viene, pero espérate, cógelo con calma, bájale 2 rayitas, porque todavía hay cosas que se deben cumplir antes de que esto suceda. Eso está en segundo de Tesalonicenses. Eso es poniendo un freno a este movimiento, ¿verdad? Completamente desviado. Y le pone un freno a la gente. Espérate, todavía no es. Hay que cumplirse ciertas cosas. No pueden practicar eso de dejar de trabajar. Hay que seguir viviendo. Hay que seguir yendo a la escuela, hay que seguir manteniendo la familia, hay que seguir predicando, hay que seguir dando testimonio. No podemos, la iglesia no puede. La Biblia corrige, ¿verdad? Ataca, o en palabras más sencillas, regaña. Esa actitud paralizada, de yo sentarme paralizado, esperar en el horizonte hasta que Cristo venga, descuidando los deberes y las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando hablamos de escatología, este tema hay que tocarlo. Porque de eso sufre muchas comunidades de fe. Lamentablemente. Lamentablemente. Así que no debemos detenernos a esperar los eventos escatológicos en una postura paralizada, sino mantenernos trabajando para el reino. Para el reino. Cuando uno analiza estas parábolas del capítulo 25 de Mateo, que hay como 3 parábolas, la de las vírgenes, y está la palabra de los talentos, la parábola de los talentos. Acuérdense que el capítulo 24, o sea, el capítulo antes del 25, el tema es la venida de Cristo. Y en el 25 te habla de estas parábolas que te está diciendo cómo vivir una vida esperando la venida. Y una de esas parábolas, que es la de los talentos, Jesús te está diciendo, no te pongas a esperar en una posición paralizada, mirando el horizonte a ver si yo vengo o no. No, tienes que ejercer los talentos y los dones que Dios ha puesto en tus manos. Ese es el mensaje de la parábola. Cuando uno estudia el contexto del capítulo 25, uniendo el capítulo 24, porque eso es una línea de pensamiento. A veces, ¿verdad? Eso de los números, a veces no viene a ser como
como una tentación de desviarnos del contexto, ¿verdad? Este es el 24, este es el 25, este es Mateo 26. Cuidado, ¿verdad? Eso, hay una línea de pensamiento que hay que llevar. Y esa enseñanza está clarita ahí. No puedes agarrar una posición paralizada esperando a Cristo. Tienes que cumplir. Tienes que ejercer, practicar los dones y los talentos que Dios te ha puesto hasta que venga Cristo. Así que esa parábola va en contra de una posición paralizada. Una posición contemplativa. Estoy contemplando el universo, esperando a Cristo. Y los dones y los talentos ahí, muertos de ahí, durmiéndose ahí. Así que la Biblia es clara en este tema. En lo que acabo de decir de Mateo 25, en lo que expliqué en Tesalonicenses. Es claro en ese tema. ¿Que los apóstoles creían que Cristo venía en su época? Sí, eso es obvio en las Escrituras, ¿verdad? Pero no significa que eso iba a suceder. Pablo murió, no vino Cristo. Pero ellos creían firmemente eso. Y nosotros ahora, siglos después, también tenemos que creer lo mismo. Pero no podemos dejar de trabajar. Pablo creía que Cristo venía en su época, pero Pablo nunca dejó de trabajar. Estuvo trabajando para el Señor, para el reino hasta la muerte. Ese es el mensaje importante en este tema de la escatología. Así que la iglesia debe revisar su teología escatológica para que ésta no sea de tropiezo en el esfuerzo de combatir los problemas sociales y de justicia social en nuestra comunidad. Porque a veces estamos tan arriba esperando a Cristo, y estamos casi despegándonos del piso, que descuidamos las responsabilidades sociales que tenemos. Y esa teología hay que corregirla. Porque esa teología es de tropiezo en el esfuerzo de combatir los problemas sociales, porque la iglesia es parte de la solución, no parte del problema. Y cuando tomo una posición contemplativa, paralizada, esperando a Cristo, descuido y me olvido que yo como iglesia o como cristiano tengo que trabajar a favor de la justicia social. No tener una actitud como que allá ellos, esos son impíos, ¿para qué están pecando? ¿Para qué se alejan de Dios? No, hay que seguir trabajando hasta que Cristo venga. La escatología le revela a la iglesia que debe involucrarse para colaborar con soluciones de liberación y salvación, en vez de tomar una postura estática y escapista hacia los cielos, sino anhelar trabajar a favor del evangelio transformador. Transformador. Repito, ¿verdad? Como ya conclusión, ¿no? La escatología le revela a la iglesia que debe involucrarse para colaborar con soluciones de liberación y salvación, en vez de tomar una postura estática, escapista hacia los cielos, sino anhelar trabajar a favor del evangelio transformador. Para eso está la iglesia aquí, para transformar, no para tener una posición contemplativa esperando a Cristo. Hay que trabajar hasta que Él venga. Y eso es un tema importante en la escatología. Así que dejamos esta información hasta aquí. Damos gracias a los hermanos y las hermanas que nos escucharon en esta hora. Dios bendiga, ¿verdad?, a todos estos hermanos que nos escribieron, que nos dieron like, que nos saludaron a través de la plataforma de Facebook de Radio Vida. Dios bendiga, nos escribió Yadira Rodríguez, es mi esposa. Dios te bendiga. Rosa Santa, es mi madre. Carlos Cortés también nos saluda. Allá desde Filadelfia, Pensilvania. Mi tía Silvia, te bendiga. También allá nos escuchan desde allá. Y siempre una fiel oyente de este programa. Así que Dios bendiga a mi tía Silvia y a toda su familia, a mis primos y toda esa gente por allá. Y a la iglesia allá donde pertenece mi tía, ¿verdad? La primera iglesia
hispana bautista allá de Filadelfia. Dios bendiga a toda esa gente buena por allá. Así que Dios bendiga a todos estos hermanos que nos siguen escribiendo. Damos gracias a también a nuestro hermano Roberto, que también es parte de este grupo aquí, que no, ¿verdad? Permite que esta señal siga adelante. Así que, amado hermano, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén.